inserción del cartílago epilótico y el ligamento tiroepilótico. Y detrás de esto, lo que viene sería los ligamentos vocales. Tanto el ligamento vocal como el ligamento vestibular. O lo que dicen cuerda vocal verdadera, cuerda vocal falsa. Además, estos van a unirse de manera lateral, van a tener como elementos de fijación los ligamentos cricotiroideos, para que esto pueda permitir su propio movimiento. Entonces, ¿qué permite la fonación? ¿Cómo se lleva a cabo la vibración de las cuerdas vocales? Esa vibración se da gracias a esta articulación, la articulación cricoaritenoidea, que tiene un movimiento en bisagra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se junta, se cierra la cuerda vocal. Cuando esto se abre, esto se expande. Ese abrirse y cerrarse y juntar o separar los ligamentos vocales es lo que genera al final la vibración. Porque ese movimiento no es grueso, no es que se abre completamente y se cierra completamente. Genera pequeños espacios graduados. Y de acuerdo a eso nosotros podemos ir modulando la voz desde sonidos muy tenues por susurro hasta sonidos muy fuertes. Ahora, cuando hablamos de los aritenoides, ¿no? Tienen una forma piramidal o triangular. Dentro de esta forma piramidal o triangular tienen sus apófisis, que son las apófisis vocales, donde se va a insertar el ligamento vocal, que luego va a ir a insertarse en la cara posterior del cartílago tiroideo, junto con el ligamento tiroepilótico, ¿no? Junto con el ligamento tiroepilótico. Y en la porción más superior vamos a encontrar los corniculados. Entonces, acá una vista anterior, que la que hemos estado viendo, y acá nuevamente, ¿no? Una vista posterior. Esta es una imagen más lateral, si no recuerdo. Entonces, en esta vista posterior, de nuevo, ¿no? Aritenoides con su clásica forma triangular, lo que viene a ser corniculado, y el vértice es el cuneiforme. Muchas veces el cuneiforme está fusionado con el corniculado, entonces el mismo es apreciado. Luego, esa inserción que tiene en lo que viene a ser el cricoides con su respectiva articulación cricoaritenoidea, tenemos acá adelante el cartílago tiroides, cartílago epilótico, tallo epilótico, ligamento tiroepilótico, ¿no? Tiroepilótico porque va a unir tiroides con epilótico, tiroepilótico. Y en esa misma zona también uniéndose lo que vienen a ser los ligamentos vocales. Entonces, una cosa es ver la conformación externa, cartílagos, ligamentos, y otra cosa es ver la configuración interna. En la configuración interna hacemos una sección. Esta sección es la sección cuasi sagital, donde lo que tenemos es esta presentación, lo abrimos parcialmente. Entonces, esto lo vamos a ver acá. Sí. Ya lo subí, los paso el link. Lo que subí, Sí. A ver, prende la luz allá. Vengan por acá. Tremenda nosotros, bueno. Ay, casi me caigo. Ya yo acabo de... Las estructuras. Aquí primero identificamos qué es esto. ¿Qué es esto? No, tiroides. Cartílago tiroides, ¿no? Cartílago tiroides. ¿Será esto? ¿Será
Epiglotis. cartílago epiglótico, ¿no? Sino que acá ya se ha fibrosado, se ha retraído ya. Esto es flexible. Si esto es tiroides, ¿esto qué es? Cricoides. Cricoides. ¿Y aquí es donde qué será? Membrana. El Ligamento cricotiroideo. ligamento crico o membrana cricotiroidea, Cricotiroidea. ¿no? Muy bien. Entonces, identificamos que la continuidad de esto es la vía aérea a través de los anillos traqueales y posterior a esto tenemos, ¿qué es esto? El esófago. Entonces, por un lado tenemos la vía aérea y por el otro lado tenemos la vía digestiva. Muy bien. Ahora, lo mismo, ¿no? Cartílago tiroides. Cricoides. Membrana. Entonces, a ver, ¿cuál será esto? Cartílago tiroides. Cartílago cricoides. Membrana cricotiroidea. Epiglotis. Epiglotis, ¿no? Entonces, estamos claros su cara anterior. Ahora vamos a ver su cara posterior. En su cara posterior, ¿qué vamos a tener? Si ustedes ven en la imagen de allá, se abre, ¿cierto? Como si fuera un libro. Entonces, lo que vemos es esto. Vestíbulo laríngeo. Lo que estamos viendo es esto. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se nota? Todo bien, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué podemos identificar acá? Primero, esto es la cara posterior del cartílago tiroideo, ¿cierto? Luego, ¿qué más identificamos acá? Si ustedes ven acá, hay dos como ligamentos que van acá, que vienen a ser las cuerdas vocales. Uno es el ligamento vocal y el otro es el ligamento vestibular. Uno es el ligamento vocal y el otro es el ligamento vestibular. Y ven que en medio hay un espacio. Sí. En medio de ambos hay un espacio, ¿cierto? Como una bolsa. ¿Sí? En medio de los dos hay un espacio como una bolsa. Este de acá. ¿Sí? ¿Se ve? Acá. Ese espacio que es como una bolsa se llama ventrículo laríngeo. Ventrículo laríngeo. Miren la imagen, cómo se conforma el ventrículo laríngeo. ¿Ya? Ahora, si nosotros hablamos de partes, esta porción de acá, toda esta porción donde están las cuerdas vocales, es el segmento, el espacio glótico. Por encima, supraglótico, por debajo, infraglótico. ¿Ya? ¿De tiempo te volviendo? Esta zona es la zona del vestíbulo laríngeo o la entrada de laringe. En esta mucosa, en esta zona de la mucosa, vamos a encontrar receptores para lo que vienen a ser los cuerpos extraños, en este caso para las gotas de agua, para todo eso. Estos receptores van a generar señales químicas. Esas señales químicas luego se transmiten o se transforman en señales eléctricas. Y esas señales eléctricas finalmente se convierten en una respuesta que son los accesos de todos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese acceso, ¿no? A veces, no sé, pues, ¿no? Ingeriste líquido y ese líquido en vez de ser la vía digestiva se fue a la vía aérea. Esas pequeñas gotitas que han transitado generan un reflejo. El reflejo, tusígeno, ¿no? Entonces ese reflejo tusígeno empieza en los receptores que hay en la mucosa de esta zona, en la mucosa del vestíbulo laríngeo, que son básicamente, el vestíbulo laríngeo está compuesto por pliegues vestibulares. Zona de pliegues vestibulares, ¿correcto? Y además estos pliegues vestibulares se extienden hacia acá adelante, que son los pliegues ariteno-epiglóticos. Pliegues vestibulares, pliegues ariteno-epiglóticos. Ahí tenemos una cantidad innumerable de receptores, ¿correcto? Luego, ¿qué más? La parte media, ya vimos, espacio infraglótico. Ya. A ver, debajo de lo que vienen a ser la posición en la que están las cuerdas vocales, habíamos dicho que está el espacio infraglótico. ¿Hasta dónde va a ser el espacio infraglótico? Hasta el borde superior del cricoides. ¿Ya? Crece ya nada más. No, ya el formo me mató. Entonces, tenemos espacio supraglótico,
espacio glótico y espacio infraglótico. Espacio supraglótico compuesto por mucosa, tapizado por mucosa. Esa mucosa tiene pliegues. Esos pliegues se llaman pliegues vestibulares, pliegues ariteno-epiglóticos. Correcto. En el espacio glótico que tenemos, las cuerdas vocales o ligamento vocal más ligamento vestibular. ¿Qué más contenemos ahí? ¿Qué es este espacio? Les dije. Ventrículo laríngeo. Y si nosotros disecáramos este ventrículo laríngeo hasta su porción más profunda, esto va a un saco, el sáculo laríngeo. Ahora, debajo de esto que encontramos el espacio infraglótico, que va a limitar con lo que va a ser el borde superior del cricoides. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Por acá, chicos, atrás. ¿Viste algo? No como los conciertos, ¿no? No ve al artista, ve la pantalla del teléfono. Entonces, para no perder, no, esto lo hacemos con tráquea. Con tráquea lo volvemos a ver. Ya, oye, sigamos. Hemos visto acá la zona epiglótica, la zona del vestíbulo, los pliegues vestibulares, los pliegues ariteno-epiglóticos. Nuevamente aquí, lo que viene a ser el ligamento vestibular, ligamento vocal, en medio lo que viene a ser el ventrículo laríngeo, debajo el espacio infraglótico que va a ir hasta el borde superior del hueso cricoides. Necesito que fijen lo siguiente. Esto es una visión superior de la cavidad laríngea. ¿Qué visión es esta? Cuando ustedes van a intubar a un paciente, lo recuestan, se ponen a la cabecera. Yo me pongo a la cabecera del paciente. Acá tengo la cabeza. Inmediatamente tengo la cabeza, lo que hago es hiperflexionar para poder tener a la vista la laringe. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es esto. Uno, la base de la laringe. Detrás de esto vamos a encontrar, ¿qué es esto? El cartílago epiglótico. Todo esto viene a ser el espacio glótico, porque acá estamos viendo los ligamentos vocales. Y detrás de esto hacia abajo estamos viendo los anillos branquiales. ¿Ya? Hacia atrás que estamos viendo el cartílago cuneiforme, corniculado. Esto es en apertura, esto es en cierre. ¿Sí? Entonces, fijemos esa imagen y vamos a ver una cosa real. La abertura cuando está así. ¿Qué? La abertura cuando está así. Y cuando está cerrado. Entonces, lo que estamos viendo está entrando la base de la lengua hacia arriba. ¿Qué dije que es esto? Cartílago epiglótico. Aquí atrás, cuneiforme, corniculado, ligamento vocal, ligamento vestibular, ¿no? Todo este espacio donde se está abriendo el micro vocales es el espacio glótico. Por encima, espacio supraglótico. Hacia abajo, infraglótico. Ven, seguro cuando ustedes puedan ver el video en casa, van a ver que en esta zona hay pequeños pliegues. Estos son los pliegues vesticulares. Y hacia los bordes, los pliegues ariteno-epiglóticos. Entonces, normalmente es la visión que queremos tener cuando vamos a intubar a un paciente. Cuando voy a intubar a un paciente, yo quisiera verlo así. ¿Es algo de sombra? ¿Por qué? Porque esto es una visión que normalmente no se da. Es la visión perfecta, ¿no? 20 o 30%. Normalmente tenemos que intubar a ciegas, pero no a ciegas de no saber nada, sino con memoria anatómica. En la memoria anatómica ya uno identifica que detrás de la base de la lengua probablemente vas a ver el borde del cartílago epiglótico.
y basta que veas el borde del cartílago epiglótico, solamente tienes que pegar el tubo lo suficiente y arquearlo lo suficiente para que te metas a vía aérea, porque si no te puedes ir a la vía digestiva. Y pasa muchas veces, ustedes van a ver ya cuando lo tienen en emergencia, que a veces en el proceso de intubar muy rápido, violentamente a un paciente por alguna razón, meten el tubo y se van directo a vía digestiva, y lo que tienen por el tubo es un vómito explosivo, ¿no? Porque lo estimulan al vómito del paciente. Entonces, para evitar eso es que hay que tener bien clara la memoria anatómica, qué está delante y qué está detrás. Detrás de esta zona donde están las prominencias del corniculado, el cuneiforme, está el esófago. Por ahí. Entonces, es como que por ahí no, por ahí sí. Tenemos que tener en cuenta eso, la memoria anatómica, de cómo se ve la vía laringe. Entonces, en el futuro, ¿para qué les sirve a ustedes conocer la laringe, sobre todo incluso su visión superior? Porque ustedes en algún momento van a intubar un paciente. Sea de estudiante, sea de interno, sea de médico, van a intubar un paciente. Acá hay maquetas para el aprendizaje de la intubación de pacientes en el sexto piso. He hecho talleres ahí de manejo aéreo, con los de 12avo. Entonces, en algún momento ustedes van a transitar también por esos talleres. No puedes pretender aprender a intubar si antes no tienes la base teórica de cómo está compuesta la laringe de su visión superior. ¿Se entendió? Sí. Sí. Y en casa con calma lo revisen el video y lo comparan con la imagen para que la tengan más clara. La laringe también va a tener composición de músculos extrínsecos, músculos intrínsecos. Los extrínsecos van a dividirse en infraioideos y los supraioideos. En los infraioideos van a ser represores de la ioides y la laringe, y los supraioideos van a ser elevadores de la ioides y la laringe. Los supraioideos, ¿cuáles serán? Milogéneo, digástrico, mientras que los infraioideos son el externo, como esternotiroideo y tiroideo. Esto lo podemos ver en este. Entonces, aquí tenemos los supraioideos. Supraioideos por los que están por encima del hueso ioides y van a anclarse directamente hacia lo que viene a ser la porción cervical superior, mientras que los infraioideos van a ir a fusionarse o unirse hacia lo que viene a ser ya parte de lo que viene a ser la supraclavicular o el mono diastema. Mientras los músculos intrínsecos, estos músculos intrínsecos netamente van a rodear a lo que vienen a ser las estructuras de la fonación, es decir, van a participar directamente en esa función. Y así tenemos los músculos vocales, que son paralelos a los ligamentos vocales. Se van a unir a las apófisis vocales y el ángulo entrante de la tiroides, van a ajustar la tensión de los pliegues vocales y están inervados por los laringeos recurrentes, ramos de pago, ¿no? Entonces ahí nuevamente se ratifica la importancia del nervio laringeo recurrente en la fonación, en la respiración y en lo que viene a ser la deglución. Luego tendremos los músculos cricoaritenoideo, el músculo cricoaritenoideo lateral, infraritenoideo, cricoaritenoideo posterior y el cricotiroideo. Todos buscando o cumpliendo la misma función. Ahí tienen un resumen de todos. Entonces, en este corte, si ustedes recuerdan esa imagen que vimos, ¿no? Ese corte sagital donde se abre la laringe, vemos cómo estos músculos van a rodear la zona de los ligamentos, ¿no? Fortaleciendo su movimiento, dándole fijación y fortaleciendo el movimiento de los ligamentos. En un poco de mecánica, ¿no? Esto es como normalmente en una respiración normal se ven los elementos de los ligamentos vocales, tanto lo que viene hacia la parte muscular como tendinosa. Esto es en una respiración forzada. Cuando ustedes toman aire de manera forzada, hacen inspiración, expiración forzada, se apertura hasta este punto. Cuando se va a producir la fonación, tienden a juntarse los ligamentos para poder vibrar con el paso del aire. Y esto es cuando susurramos, completamente adherido adelante y una ligera apertura posterior. Entonces, eso permite de que una fracción de aire pueda pasar por ahí,
¿Por qué? Porque no necesitamos una voz muy amplia, sino solamente un... Susurrar. Despacito. Correcto. Entonces, esa es la mecánica del movimiento. ¿Y esto gracias a qué articulación? ¿Cómo se llama esa articulación? Crico-aritenoidea, ¿no? Crico-aritenoidea. Entonces, en el examen les pregunto, ¿cuál es la articulación que permite la formación? Nuevamente, ¿no? Vamos a ver cómo se compone esto y identificamos ya las estructuras, el movimiento que hacen, ¿no? El movimiento en vaivén, en otro corte, la visión posterior. En esa visión posterior nuevamente lo que se va a enfocar este video es mostrar distintos ángulos de los ligamentos vocales. Se apagó. Se fue la luz. No, porque ya. Ah, sí. Sí, se fue la luz. Pero ya está. Ay, pero esto también está prendido. Pero se prendió. Seguro se desconectó. Entonces, el video básicamente lo que va enfocado es a lo que es el movimiento de ligamentos, los ligamentos vocales y vestibulares, en distintos ángulos, como esto constantemente durante la respiración 24/7 está en movimiento, siempre está en movimiento, abriéndose, cerrando, porque nosotros respiramos constantemente. Y no solo respiramos, sino también hablamos. Entonces, cada vez que hablamos hace un movimiento combinado, o se cierra completamente, o se abre cuando hacemos respiraciones forzadas. ¿Entiendes? Entonces, a eso va dirigido esto. Después, ¿qué más venía ahí en tiroides? La vascularización. Entonces, cuando hablamos de la irrigación de lo que viene a ser la parte laringe, hablamos de la arteria laringe superior y la arteria laringe inferior. Dos arterias. La arteria laringe superior. ¿Alguien tiene plumón de pizarra? Sube tan lento como los votos de San Luis. ¿Quién toma San Luis? ¿Seguro? Ay, en mi mesa ganó. Sí, fui miembro de mesa y ganó él con 223-94 votos. Keiko en segundo lugar con 60. Respeto todas las posiciones. No, yo no. Yo quiero que se muera. Yo no quiero que gane. Me estresa. Entonces, vamos a ver esto. Cuando hablamos de la laringe, hablamos de dos arterias. La laringe superior y la arteria laringe inferior. La arteria laringe superior es rama de la arteria tiroidea superior. Y la arteria tiroidea superior es rama de la arteria carótida. ¿Qué carótida? Interna. Interno al polígono de Wills, así que debe ser externo. La vez pasada les mencioné, hay una arteria carótida que va hacia la cabeza, su territorio es más cabeza y otro que es más cuello y cara. La interna va al polígono de Wills. Carótida. Externa. Correcto. Y acá tenemos la carótida interna. Y es arriba, la arteria por la arteria laringe inferior no se relaciona directamente con las carótidas, busca su propio tronco. Es el tronco tiro cervical. El tronco tiro cervical va a generar la arteria tiroidea inferior
y esta su continuidad va a ser con la laringe inferior. ¿Y dónde nace la troncotiro cervical? Subclavio. O sea, en la subclavio tenemos naciendo la troncotiro cervical. Y aquí vamos a ver. Entonces, en el lado derecho, y estoy un poco entrando a los grandes vasos como para darle continuidad, tenemos el callado aórtico, ¿cierto? Al callado aórtico le sale tronco brachiocefálico, carótida común derecha, subclavia derecha. ¿Ya? Entonces, al tronco brachiocefálico le van a hacer la arteria subclavia, la subclavia derecha. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es lo siguiente. Es de dónde está partiendo básicamente el tronco, la arteria de la laringe inferior, el troncotiro cervical. Entonces, de la laringe superior viene de la carótida externa. Eso tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Vamos a ver las ramas del drenaje venoso. En el drenaje venoso también participan la vena laringea superior, vena laringea inferior. Con la diferencia de que ambas van a drenar de la vena yugular. Vena yugular interna. ¿Cierto? Entonces, vena yugular interna nos va a dar drenaje de la vena laringea superior, vena laringea inferior. La laringe inferior también puede drenar de este tronco común. Este tronco común entre los dos es la vena brachiocefálica. Las venas brachiocefálicas sí hay dos, derecha e izquierda. En el caso de las arterias solo hay una, la derecha, nada más. Vena brachiocefálica, y la vena brachiocefálica se continúa con la vena cava superior. Entonces, este es básicamente el drenaje. Variantes, la laringe inferior puede drenar acá, puede drenar acá, puede drenar acá. Ahí hay variantes anatómicas que son aceptadas, ¿no? Ahora, en lo que viene a ser la parte innervativa, en la inervación principalmente participa el nervio laringeo recurrente, el nervio laringeo superior, que es la rama del vago, ¿no? Rama del vago, que se va a relacionar con los quimiorreceptores que se encuentran en la mucosa del vestíbulo laringio, o también conocido como introito laringio o aditus laringio. Entonces, esos receptores se van a encontrar ahí, sobre todo en los pliegues aritenoepiglóticos y los pliegues vestibulares. Esos quimiorreceptores son los que van a captar el estímulo. Cuando ustedes se pasan el arrocito extra o se pasan esa gotita de agua adicional que se fue a la vía aérea, captan ese estímulo químico y lo transmiten o lo transforman en un estímulo eléctrico para finalmente generar la respuesta, ¿no? Que es la tos y el cierre inmediato del cartílago epiglótico, ¿no? Los accesos de tos, reflejo tusija. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Hablamos de un tubo, ¿cierto? Es un tubo de paso. Va a permitir básicamente el paso del aire, medio conductor. Este paso o tubo conductor va a abarcar básicamente desde qué vértebra? C4, C3, C4, C4, C6. C4.
referencia. Normalmente estos se tienen que sacar este cuadro. Y van a ir hasta C6. T. T5, ¿no? T5. Normalmente vamos a T5. Es cierto, y la gente te dice que vas a T6. Aquí hay ciertas variaciones de acuerdo a la literatura. Ojo, hay variaciones de acuerdo a la literatura. Es por eso que a veces incluso se miden rangos. En el caso del varón, la tráquea mide más o menos entre 11.8 a 3.8 centímetros de longitud, mientras que de la mujer es casi un centímetro menos. Y esto puede haber variaciones en cuanto a los rangos de acuerdo a la edad, el sexo. Ustedes van a ver en las diapositivas, hay un cuadro inferior donde te muestra lo que vienen a ser las variaciones en diámetro y longitud de acuerdo a grupo etario. Y vas a ver cómo en longitud a los 0 años aproximadamente van de 5 centímetros y en el adulto puede alcanzar los 11.8 a 13.1, ¿no? Hay un buen margen ahí de distancia. Ahora, en cuanto al diámetro, el diámetro transverso es mayor que el anteroposterior. ¿Ya? 2. El anillo traqueal no está completamente sellado por cartílago. Atrás tiene un músculo, ¿cierto? Que se conoce como músculo traqueal, pero también tiene un epónimo. ¿Cómo se llama ese epónimo? Músculo de Re y músculo de Rey 6. Músculo de Rey 6. Entonces, ¿cuál es la función de este músculo posterior? 1, permitir el apoyo del esófago de esa zona. 2, le da movimiento al anillo traqueal, porque el anillo traqueal en algún momento se permite abrirse ligeramente, cerrarse ligeramente. Ese músculo es el que le va a permitir este movimiento. Entonces, esa es una composición de la tráquea. En cuanto a su vascularización, aquí tendríamos que dividir la tráquea en segmentos. Hay una tráquea cervical, una tráquea torácica. La tráquea cervical está irrigada básicamente por la arteria tiroidea superior. La tráquea cervical está irrigada por la arteria tiroidea inferior, mientras que la tráquea torácica tiene una irrigación variable, ya que tiene múltiples, como está al costado de todos los grandes vasos ya que están naciendo en esa zona. Tienes el callado aórtico, tienes el tronco brachiocefálico, tienes la arteria carótida derecha, la carótida común derecha. Entonces todas estas van a enviar distintos tipos de ramificaciones menores que van a irrigar de manera colateral la tráquea torácica, no generando una arteria principal en esa zona. Y en cuanto a su inervación, básicamente aquí entre tráquea, bronquios, y ya se habla del plexo pulmonar. El plexo pulmonar es el responsable de la inervación de estos dos segmentos, donde va a haber ya un segmento parasimpático, una inervación parasimpática y una inervación simpática. Normalmente la inervación parasimpática es efectora, la inervación simpática es inhibidora, ¿cierto? Eso lo vieron el ciclo pasado en la parte del neonato, sistema nervioso. En la parte parasimpática participan los nervios varígeos recurrentes y como representante de los simpáticos participan los troncos simpáticos. Y eso lo hacemos aquí. Venga para acá. Prende la luz, por favor. Habíamos dicho que tenemos cartílago, tiroides, cartílago. Y aquí empiezan los anillos traqueales, ¿cierto? Los anillos traqueales o la tráquea habíamos dicho que no es un anillo completamente hermético cerrado, tiene una membrana hacia atrás. Vamos a verificar si esto es cierto. Si ustedes se dan cuenta en esta zona, el anillo no se cierra por completo. Atrás hay una membrana que es translúcida, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Esta membrana translúcida se conoce como músculo traqueal o músculo de Rey 6, ¿no? Músculo de Rey 6. Ahora,
Esto va a tener continuidad hasta la zona donde hay una bifurcación, la carina traqueal, ¿no? Aquí se va a bifurcar en dos bronquios. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Entre estos dos bronquios hay diferencias anatómicas. Hay tres diferencias anatómicas que tienen que ver con el ancho, con la longitud y con la dirección. El bronquio del lado derecho es más corto, es más ancho y está mucho más vertical, mucho más vertical. Entonces, eso diferencia el izquierdo. ¿En qué repercute esta diferencia? Cuando pasa un cuerpo extraño a la vía aérea, el lugar más frecuente donde se deposita es en el lóbulo pulmonar derecho, porque por gravedad primero va a caer en esa zona. No quiere decir que sea imposible que vayan al izquierdo, sí puede, pero es mucho más infrecuente. Normalmente todos los cuerpos extraños los encuentras en el pulmón derecho, ¿ya? En la cadena en los anillos bronquiales del lado derecho. Entonces, el izquierdo termina siendo más delgado, más largo y con una posición más horizontal, ¿ya? Ahora, una vez que pasamos esto se va a diversificar, ¿cierto? Se va a segmentar. En esta segmentación, el lado derecho y el lado izquierdo se van a dividir en el lado derecho en ¿cuántos lóbulos? 3 lóbulos, ¿no? ¿Y el lado izquierdo? 2. Esos 3 segmentos del lado derecho, esos 3 lóbulos del lado derecho van a convertirse al final en 10 subsegmentos, mientras que el lado izquierdo será en 8, porque hay 2 segmentos fusionados, ¿no? Sobre todo a nivel de la língula. Entonces, es importante que ustedes identifiquen, sobre todo anatómicamente acá, uno, el trayecto que sigue: laringe, tráquea, bronquio, bronquio de bifurcación de la carina, bronquio derecho, bronquio izquierdo, segmentación principal, que viene a ser el bronquio derecho, bronquio izquierdo, perdón, y luego viene la segmentación secundaria, donde ya vienen los lobares y luego vienen ya los más distales. Ahora, histológicamente va a haber diferencias entre los bronquios, entre los bronquiolos y los bronquios terminales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hasta dónde llegan los anillos traqueales? ¿O habrán anillos cartilaginosos hasta la última porción? Normalmente los bronquiolos terminales ya no tienen cartílago, son netamente tejido elástico, ya no hay cartílago. Ahí ustedes van a ver en una de las diapositivas, creo que es la última, la penúltima, hay un video de una fibrobroncoscopía, donde entran con el fibroscopio y ves anillo, llega a la carina traqueal y primero toma el lado derecho, ¿no? Explora lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, va al otro lado y explora lóbulo superior, lóbulo inferior. Se van a dar cuenta en ese trayecto que una vez que ingresa los bronquios derecho e izquierdo, en el derecho inmediatamente entra, se bifurca, ni bien entra. En el lado izquierdo no, en el lado izquierdo todavía entra, pasa un momento y recién se empieza la bifurcación. Entonces eso te da la longitud que tiene la parte traqueal. En cuanto a su irrigación de la tráquea, la parte bronquial se irriga por las arterias bronquiales. Y en general las arterias bronquiales pueden nacer del callado aórtico, pueden nacer de la misma aorta, la aorta torácica. Y de igual forma, ¿no? En cuanto al drenaje venoso, las venas bronquiales que van a distribuirse también entre las venas mayores que están en su contorno o en su entorno. Y en la inervación nuevamente hablamos de lo que viene a ser el plexo pulmonar, fibra simpática y parasimpática. Y aquí viene una intro un poco de lo que es fármaco, ¿no? En fármaco necesitas entender lo que viene a ser la inervación simpática y parasimpática de la vía respiratoria, porque eso va a dominar un poco lo que es la vasoconstricción, la vasodilatación, ¿no? Las vías parasimpáticas hacen vasoconstricción o vasodilatación. ¿Son mucosecretores o no son mucosecretores? ¿Ya han hecho fisión, no? ¿Las qué? Parasimpáticas. Hacen bronco. Hacen broncoconstricción, no, broncodilatación. La vía simpática es
Contracción. Entonces, acá viene el punto, ¿no? Cuando ustedes vean los receptores beta en fármaco, ¿no? Los receptores beta tienen mucha relación con la que es la vía parasimpática y simpática. Entonces, cuando tú dices la vía parasimpática es efectora, es mucosecretora, es vasodilatadora y es broncoconstrictora, mientras que lo simpático hace todo al revés, todo lo contrario. Entonces, cuando tú quieres dar fármacos broncodilatadores, buscas estimular una de las vías precisamente para que ejerza esa función. Entonces, buscas estimulantes simpáticos. En esos simpáticos, estimulantes simpáticos o broncodilatadores simpáticos te van a hacer broncodilatación con un efecto adverso que es la vasoconstricción. O sea, sacrificas abrir vía aérea, pero que ojo, la irrigación va a alterarse en esa zona. Entonces, ese es el punto de partida para lo que vienen a ser los fármacos de la vía respiratoria, sobre todo para los que utilizan para el asma, ¿no? Para el asma, para los procesos donde hay una hiperreactividad bronquial, el bronquio se cierra, ¿no? Tú buscas abrirlo, disminuir la cantidad de moco, lo que sacrificas es la vascularidad. O sea, entran todos los salbutamol, fenoterol, salmeterol, todos los que han nacido de esas familias, ¿no? ¿Alguien que es asmático? Entonces, esa es la función que tienen los inhaladores, ¿no? Jugar con esos receptores, los receptores beta, buscarse ese juego con las vías simpática, parasimpática, precisamente broncodilatar. ¿Ya? Hasta ahí alguna pregunta. Como ven, la parte más compleja o más complicada es hasta la parte laringea, de mayor composición. De la parte traquibronquios, bronquios es más que todo segmentación, y en la parte, y que eso lo vamos a profundizar cuando hagamos pulmón y caja torácica, porque en pulmón tenemos que ver todos los segmentos pulmonares y caja torácica, ¿no? Y su relación con la pleura y con lo que viene a ser ya las estructuras de la caja torácica misma. Muy bien. Aquí en el segmento sí se identificó en laringe todo, ¿cierto? ¿Quedó alguna duda? ¿No? Muy bien. Igualito, ¿no? Para el examen tranquilamente puedo utilizar cualquiera de esas dos, que son las únicas dos laringeas decentes que hay acá. Así que revísenlas, volteenlas, grábenlas, tómenle foto, vuélvanlas a señalar. Les dejo tiempo.